Han pasado 20 días de este momento. Para algunos, la consumación de un ataque a las fronteras españolas. Otros hablan de crisis migratoria. Las palabras con las que nos refiramos a ello no cambian el hecho de que 70.000 personas cruzaron ilegalmente a nuestro país en cuestión de horas, que llegaron de Marruecos cruzando el Espigón ante la imponente mirada de los guardias fronterizos españoles. El hecho es que 70.000 personas cruzaron exultantes las playas de Ceuta en un cruce que dejó más de un centenar de muertos en el camino y el shock de una ciudad que, a pesar de estar acostumbrada, no entiende cómo ha podido ocurrir ni por qué no se soluciona. ¿Cómo están las cosas 20 días después? ¿Qué tiempos maneja la administración? ¿Qué dicen los vecinos? Soy Nacho Rodríguez de Tapia y esto es lo que te contamos hoy en El Debate. Hoy en El Debate, el podcast diario de El Debate. Han pasado 20 días desde el asalto masivo a Ceuta y la situación sigue lejos de estar resuelta. Aunque miles de inmigrantes ya han abandonado la ciudad, todavía quedarían entre 10.000 y 15.000, mientras los vecinos denuncian una sensación de inseguridad y abandono cada vez mayor. Comerciantes, taxistas, policías, militares y sanitarios coinciden en hablar de miedo, de pérdidas económicas, de desbordamiento. Los inmigrantes han ocupado los espacios públicos, la policía no da abasto y los vecinos temen y no salen de sus casas. Alfonso Úcar, periodista del Debate, ha pasado una semana pulsando el clima de la sociedad ceutí como enviado especial en la zona. Bienvenido de nuevo a la redacción del Debate. Alfonso, ¿cómo estás? Hola Nacho, muy bien. Cansado, me imagino, ¿no? Bastante cansado. Ha sido una semana larga y complicada. Hemos estado viendo las imágenes que nos has ido mandando, también esas que nos llegaron en el momento del asalto. A 20 días del ataque, ¿cómo has visto la situación? Pues lo primero que llama la atención es que no parece que haya una solución cercana. O sea, hablas con los vecinos, hablas con trabajadores, con los profesionales, sector servicios, con policía, guardia civil, con médicos, y la solución, todos coinciden en que hay solución, pero falta voluntad. Entonces, lo primero que te llama la atención al llegar es que cuando los vecinos hablan de invasión, es el término que más se ajusta a la realidad que se ve en la calle, porque las calles realmente están invadidas, están llenas de estos jóvenes, muy jóvenes, que deambulan por la calle, no tienen nada que hacer, no tienen objetivo vital más allá de cubrir sus necesidades básicas y deambulan de un lado a otro, ocupan las playas, los parques, y la impresión que da es esa, es que es una invasión. Bueno, la población lleva casi un mes con esta situación, como dices, hay desesperación, hay miedo. Escuchábamos a Juan Jesús Vivas, el presidente de la ciudad autónoma, darle un plazo al Ejecutivo, al Gobierno central, para poner todos los medios para solucionar este problema. El plazo, decían, de 30 días, es decir, otro mes más para que los ceutíes vean la situación, pues por lo menos resuelta, ¿no? ¿Cuál es el clima ahora mismo entre los vecinos? ¿Tú has estado hablando con ellos? El clima, lo que te transmiten verbalmente y también físicamente y psicológicamente, te transmiten una sensación de hastío tremenda. Están desesperados, hay mucho miedo y no es un miedo puntual el día del salto masivo, miedo a ver qué va a pasar. Es que llevan más de 15 días, 20 días ya, con miedo permanente. Es un desgaste físico tremendo y psicológico aún mayor. Porque guardias civiles me comentaban que están acostumbrados a trabajar con tensión, a trabajar en situaciones muy difíciles, pero guardias civiles que están acostumbrados a esa sensación dicen que están muy cansados porque son las 24 horas del día con la misma sensación. No puedes pasear tranquilo por la calle, quieres ir a la playa y no puedes ir a relajarte un sábado, un domingo. Sorprende mucho que los días donde digamos que hay más tranquilidad, sales a la calle y no se aprecia esta tensión, son los sábados y domingos,
pero precisamente porque no hay nadie en la calle, porque en vez de usar el fin de semana para descansar, para dar un paseo, para ir a la playa, los vecinos aprovechan que no tienen que ir a trabajar para quedarse en casa tranquilos. O sea, la tranquilidad ya no es salir a descansar, es quedarse en casa tranquilo. La gente tiene miedo, no pueden ir a los parques los padres con los niños, las playas están igual, de sucias y de tomadas por ellos, y mucha indignación y un caos, porque luego vas al médico y está copado por ello, te vas a las tiendas, te vas a los supermercados y están todos en la puerta. La crisis humanitaria, bueno, sí, que hay ciertas personas que sí, pero la mayoría están aquí que no se les ve que estén pasando hambre, ni mucho menos. Están en las tiendas comprando como si estuvieran de vacaciones. Ceuta es una ciudad humanitaria y solidaria con todo el que ha venido, siempre, de toda la vida. Pero esto ya es demasiado. Ceuta es muy pequeña y no puede atender a lo que ha venido, no puede absorber, no tiene capacidad. Es importante esto que nos cuentas, Alfonso, porque los ceutíes, por lo que hemos podido escuchar de voz de los propios vecinos, los ceutíos se consideran una ciudad solidaria con la inmigración. Viven con ella anualmente, de forma constante. Los que han nacido, crecido y vivido en Ceuta lo saben bien, pero esto que ocurre, ellos mismos lo diferencian de las habituales crisis migratorias que sufre la ciudad autónoma, porque no lo llaman crisis migratoria, no lo llaman ataque. Sí, lo llaman ataque, lo llaman asalto. De hecho, algunos lo llaman guerra híbrida. Los ceutíes tienen la sensación de que están en una guerra que España se niega a aceptar. Pero es la sensación que tienen. Y lo que decías de la inmigración es que los ceutíes no es que traten diariamente con la inmigración, es que la tienen metida en las familias, en los grupos de amigos. Son grupos heterogéneos, no es... grupos de amigos cristianos con musulmanes, están perfectamente integrados y todos lo dicen que nunca han tenido ningún problema. Sí que llama la atención es que muchos marroquíes que trabajan, que viven, que han formado su familia en Ceuta después de muchos años de trabajo, son los primeros que hablan de expulsar a todos los que han asaltado la frontera el pasado 30 de julio, expulsarlos inmediatamente por la fuerza. Mayores, menores de edad, les da igual, son los primeros, igual que los vecinos ceutíes españoles de toda la vida, los marroquíes que viven en Ceuta hablan de reforzar la frontera, de endurecer las penas al que intente saltar y expulsarles a todos. Bueno, es bien sabido, tanto por marroquíes como por españoles en Ceuta y fuera de Ceuta, que aquellos que saltan las fronteras generalmente no son... pues lo mejor de cada casa, podemos decir, ¿no?, de Marruecos. Te voy a contar una pequeña curiosidad. Hablando con los taxistas, entre la frontera, la playa, me he desplazado bastante en taxi. Muchos de los taxistas de origen marroquí viviendo en Ceuta, uno de ellos me contaba que le habían robado la tablet del móvil que utiliza para trabajar, a donde le llegan los avisos y las llamadas, y se lo habían robado un par de días antes de que me recogiera a mí. Y hablando con él me decía, a ver, yo entiendo que hay gente buena, hay gente mala, me han contado algunos su historia y es complicada, tienen historias difíciles. Me decía, sí, yo entiendo que entre todos los que han entrado hay gente buena y gente mala, pero me decía, pero es que ahora hay más malos que buenos. No solo vecinos y taxistas, también, como decías, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que están siendo también víctimas de una mala gestión por parte del gobierno central. Se han visto allí sin medios, sin suficiente gente, intentando acaparar todas las circunstancias y situaciones que ocurren a la vez en Ceuta con tantos miles de inmigrantes. ¿Has hablado también con ellos? ¿Qué es lo que te transmiten? Sí, es lo que más he intentado, es hablar con las fuerzas de seguridad. Son muy reticentes a hablar, sobre todo con los periodistas, porque temen represalias de sus superiores porque no tienen permitido contar la situación a los medios de comunicación. Las autoridades pretenden centralizar toda la comunicación en sus órganos de prensa y no permiten a los agentes hablar, pero aún así cuando te acercas y entablas una conversación normal, no le interrogas, no quieres
no quieres hacerle una entrevista, simplemente le preguntas por cómo está viviendo la situación y qué están viendo, y entonces te empiezan a contar algunas cosas que dan bastante miedo. Y es miedo porque que un policía nacional te diga abiertamente que no pueden garantizar la seguridad de la ciudad, si un policía te contesta eso, ¿tú cómo no vas a tener miedo? ¿Cómo el vecino al que le dicen, lo siento, no llegamos a garantizar su seguridad, cómo va a salir de casa tranquilo? No puede. Comentaban que han estado recibiendo una media de 200 llamadas cada día. 200 llamadas en una ciudad de 80.000 habitantes. No dan abasto para atender las necesidades de la ciudad. Ya no hablemos de defender la frontera. No es solo un problema de seguridad lo que está ocurriendo en Ceuta, también es un problema de salud. Has hablado también con médicos en Ceuta, hablan de que ahora mismo es el caldo de cultivo perfecto para las enfermedades, ¿no? Para la proliferación de enfermedades infecciosas. Sí, y sobre todo hay un caso que es lo que evidencia el temor de los médicos a estos brotes, y es que hace unos días un joven de 21 años entró a urgencias con un proceso febril y nada más pasar la puerta de urgencias cayó desplomado, muerto. Y los médicos, sin saber ni el nombre de esa persona y sin saber sobre todo qué le había pasado, por qué tenía ese proceso febril y de qué se había muerto. Entonces, este es el caso extremo, pero es que están recibiendo cientos y cientos de inmigrantes con fiebres de origen desconocido y gente que viene de países en los que hay enfermedades erradicadas en España hace décadas. Ya para terminar, Alfonso, ¿cómo esperas que acabe esto en los próximos días? ¿Cómo esperas que evolucione? Pues dependerá de la voluntad, de lo que se quiera hacer, cómo se quiera gestionar, porque lo que muchos vecinos decían acertadamente, hablaban del último asalto masivo en 2021, que no llegó a ser ni de lejos lo mismo que este asalto, pero hablaban de que, claro, cuando se calman un poco las aguas, cuando ya no está en el foco de la atención, en aquella ocasión de repente los inmigrantes empezaron a desvanecerse, se iban, no se sabía muy bien por qué, y ¿Volvían a Marruecos, te refieres? No, lo que ocurría es que un poco con nocturnidad y alevosía se enviaban a la península ibérica sin crear mucho ruido. Entonces, lo que piensan los vecinos es que se puede dar esta situación otra vez, porque no creen que puedan volver a Marruecos por iniciativa propia, tampoco ven que el Estado español vaya a devolverlos a la fuerza, y las dos opciones que quedan es o permanecer en Ceuta sine die, lo cual sería catastrófico para la ciudad de Ceuta y no puede asumir, o que comiencen a desvanecerse de Ceuta y aparecer por distintos puntos de España. Pues veremos cómo van saliendo las cosas estos próximos días. Alfonso Úcar, compañero, gracias por estar aquí en el podcast de El Debate y por tu estancia en Ceuta, contándonos todo lo que ocurría ahora. A descansar, a ver si la actualidad te deja. Gracias a ti, Nacho. Un fuerte abrazo, compañero. Han pasado 20 días desde aquel 30 de julio, 20 días desde que decenas de miles de personas cruzaran la frontera y pusieran a prueba la capacidad del Estado para responder ante una situación que ha desbordado por completo a la ciudad. Son 20 días ya, y las conclusiones que sacamos de esto son varias. Que ante un asalto a nuestras fronteras por parte de Marruecos, nuestro país no ha sabido responder. Que el gobierno va por libre y es capaz de abandonar a la sociedad ceutí a la suerte para no interrumpir sus vacaciones, y que esto puede ser solo el principio.